Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente al Instituto de NIF, en esta oportunidad presentando la sexta y última sesión de nuestro curso taller sobre matemáticas financieras prácticas en Excel. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy para presentar esta sesión. Con nosotros, como siempre, nuestro amigo, el invitado especial, Angelo Toledo, quien ya está en plataforma y a quien damos la más cordial bienvenida en la jornada del día de hoy. Doctor Toledo, muy buenas noches, bienvenido nuevamente al Instituto de NIF, que ya se ha convertido en su casa. Nosotros felices de tenerle nuevamente en plataforma, en beneficio de nuestros suscriptores, las personas que nos acompañan el día de hoy. Doctor, sin más preámbulos y en honor a la puntualidad, le cedo los micrófonos y las tallas inicio a la sesión del día de hoy. Adelante. Perfecto, muchas gracias. Entonces, señores y señoritas más caballeros, continuamos con nuestra última sesión de ejercicios prácticos justamente de matemáticas financieras. Entonces, haciendo una breve recapitulación, hasta el día de ayer hemos visto todo lo que vendría a ser el tema de financiamiento. Ya hemos visto al inicio todo lo que es financiamiento a través de factoring, hemos hecho distintos tipos de financiamiento, que justamente son los aplicables el día de hoy, que tenemos financiamiento normal, utilizando las herramientas de Excel, que vendría a ser la función de pago, entre otros, acordándonos siempre que ese cronograma de pagos está pensado para un cronograma financiero, un cronograma de 360 días, donde donde cada mes tiene 30 días. Sobre ese cronograma inicial hemos metido varios escenarios adicionales, por ejemplo, el escenario en el cual se incorpora lo que vendría a ser el prepago de una deuda cuando tú agarras y dices, oye, ¿sabes qué? Tengo un excedente de dinero y quiero aprovechar ese excedente de dinero, tú vas a la entidad financiera y cancelas tu deuda, eso es un prepago de la deuda. Es una manera bastante interesante de poder ahorrar intereses y dentro de ese prepago de la deuda tienes dos opciones. La primera opción, justamente la que habíamos visto, es aquella alternativa en la cual se reduce tu cuota como tal. Si pagabas 1.000 soles, se reduce a 500 soles, por ejemplo. Y la segunda alternativa básicamente era cuando se reduce la cantidad de cuotas. Si tú pagabas 1.000 soles en 64 cuotas, ahora vas a seguir pagando los 1.000 soles, pero ya no en 64 cuotas, sino por ejemplo en 30, 40, 50 cuotas, lo que hace que tengas un beneficio. Ambas alternativas te brindan una eficiencia en términos de intereses. Y justo cuando varias personas preguntan, oye Ángelo, ¿cuál es la mejor alternativa? ¿Irme por reducción de cuota o reducción del número de cuotas? La pregunta siempre o la respuesta siempre va a ser depende, ¿no? Si es que tú te encuentras pagando tus cuotas tranquilamente, lo que más te conviene es reducir la cantidad, el número de cuotas. Sin embargo, si tú llegas a fin de mes pagando tu cuota y te queda prácticamente nada, o sea, prácticamente vives ahogado con falta de liquidez, lo que te conviene evidentemente es reducir la cuota como tal, ¿ok? Adicionalmente a esto de acá que hemos visto, que justamente es algo bastante interesante, también hemos visto otros cronogramas que existen. Existe un cronograma con lo que vendría a ser el cronograma con ¿cómo se dice? El cronograma con cuota comodín o lo que se conoce básicamente con periodo de gracia total, que es normalmente un periodo de gracia en el cual no pagas absolutamente nada, no pagas ni interés ni capital. Y también existe otro cronograma que, bueno, el primer cronograma básicamente es lo que en Perú o en muchos países básicamente se conoce como lo que se hizo en el programa Reactiva. El programa Reactiva básicamente tenía como finalidad que las distintas empresas en la época de cuarentena, cuando tuvieron que cerrar, tuvieran justamente un beneficio, un préstamo barato, una tasa aproximadamente del 1.8% en promedio, con la finalidad de que ellos puedan seguir operando, puedan seguir pagando a sus proveedores, la cadena de pago no se rompa y finalmente tengan un aire para poder empezar a pagar dicha deuda después de un año. Entonces ellos tenían un año en el cual no pagaban absolutamente nada de dicha deuda y eso justamente se conoce como el periodo de gracia total. ¿Ok? Adicionalmente también existe lo que se llama como el periodo de gracia parcial. En el periodo de gracia parcial
no se paga, no se cancela absolutamente nada de capital, lo que sí se hace, se va pagando intereses, ¿ok? Es una manera también que se hace mucho hoy en día en el sistema financiero tradicional. Finalmente vimos otro cronograma de pagos que vendría a ser el cronograma que se llama el cronograma con amortización constante. Cronograma con amortización constante tiene un beneficio porque te ahorra intereses a un cronograma tradicional. Sin embargo, ya les había comentado yo de manera anterior que el cronograma de amortización constante es un cronograma que normalmente se suele otorgar a una PJ, a una persona jurídica y no a una persona natural. Entonces, podría ocurrir que tú como persona natural, tú vayas a una entidad financiera y tú le digas, oye, necesito que me des un crédito y me gustaría que me hagas una corrida con un cronograma de amortización constante. Tu ejecutivo te va a decir, eso no existe, ¿ok? Ten cuidado porque te va a decir, eso no existe para persona natural, pero si tú vas como persona jurídica, sí existen bancos, existen instituciones financieras que ofrecen este tipo de producto, ¿ok? Eso es todo lo que vimos en la parte de financiamiento y adicionalmente a eso vimos un aspecto bastante importante, lo que vendría a ser la tasa efectiva anual versus la tasa de costo efectivo anual. Había una diferencia, siempre estábamos observando que la tasa de costo efectivo anual suele ser mayor que la tasa efectiva anual. ¿Por qué la tasa de costo efectivo anual es mayor a la tasa efectiva anual? Básicamente porque la tasa de costo efectivo anual incluye la tasa efectiva anual más los colaterales que suelen existir al momento de brindar o al momento de acceder a un financiamiento. Los colaterales que estoy refiriéndome, básicamente, estamos hablando de un seguro de desgravamen, estamos hablando de un seguro de garantía, estamos hablando de portes mensuales, estamos hablando de comisión de desembolso, entre otros. Entonces, el hecho de aumentar gastos adicionales al desembolso, al préstamo per se, hace finalmente que tu deuda, que tu costo final, que el costo all-in de la deuda sea mayor. Por eso la tasa de costo efectivo anual es superior a la TEA. Ahora, ¿existen momentos en el que la TEA sea igual que la tasa de costo efectivo anual? Sí. La TEA va a ser igual a la tasa de costo efectivo anual sí y solo si no existen estos colaterales. Existen créditos, por ejemplo, que no tienen colaterales. Entonces, esos créditos justamente son exactamente igual tu TEA con tu TCA, pero hoy en día esos créditos son muy pocos en la vida real, ¿ok? Muy pocos créditos existen en los cuales la TEA es igual a la TCA, en el cual no existe el colateral. Y para poder calcular la TCA, nos acordamos básicamente que utilizamos una herramienta de matemáticas financieras que se conoce como la tasa interna de retorno, y eso finalmente nos ayudaba a poder calcular cuánto es la tasa de costo efectivo anual. Ahora, adicionalmente, vimos el día de ayer un aspecto adicional que vendría a ser justamente el efecto que suele existir para determinados créditos que necesitan una garantía. ¿Ok? Ángel, ¿a qué te refieres con un crédito que necesita una garantía, un crédito garantizado, un crédito con una prenda? Básicamente lo que ocurre es que imagínate que tú y yo tengamos un mal historial crediticio, ¿ok? Tenemos un mal historial crediticio, tuvimos una deuda en el pasado, no la pudimos cumplir, no la pudimos honrar adecuadamente, y lo que conlleva finalmente eso es que las personas o las entidades financieras, cuando nos miren a nosotros como posibles clientes, van a decir, yo no le voy a prestar ni a Ángelo ni a otra persona, porque Ángelo o esa persona se portó mal en el pasado. Y como se portó mal en el pasado, yo voy a correr un alto riesgo de que ese cliente también se pueda portar mal conmigo. Entonces, si él quiere igual trabajar conmigo, yo le voy a imponer, ok, la entidad financiera te impone condiciones. Y una de esas condiciones, por ejemplo, suele ser un depósito de garantía, ok, que suele ser un depósito a plazo, puede ser una cuenta de ahorros, etcétera, en la cual tú no vas a poder mover ese dinero. Por eso normalmente es una cuenta con un depósito a plazo, en el cual no existe la forma en la cual tú puedas mover la plata. No es una plata que tengas de libre disposición. ¿Ok? Y justamente esta cuenta que tú vas a
abrir, que vas a meter una cierta cantidad de dinero, la entidad financiera la va a utilizar como una garantía en el caso de que tú no pagues algo. ¿Ok? Para ese cronograma, un cronograma de ahorros, un cronograma de cuenta pasiva, ¿ok? Lo que normalmente existe es se hace un cronograma al igual que el cronograma que hemos hecho de créditos de productos activos, sin embargo los signos cambian, ¿ok? Entonces se vuelve complicado porque la cuota que antes salía negativa ahora va a salir una cuota positiva, los intereses que salían negativos ahora se van a volver intereses positivos, la amortización, entonces, oye, Ángelo, se vuelve un pan con mango, se vuelve medio raro. Entonces la forma en la cual, para que no tengas esos inconvenientes, ¿ok? Porque no necesariamente todo el mundo conoce se maneja un cronograma de una cuenta pasiva, lo que se hace es trabajas un cronograma de una cuenta activa, o sea, trabajas un cronograma como si fuera de un préstamo y al final lo único que vas a hacer es cambiarle de signo. Y una vez que cambias de signo ya tienes tu cronograma de la cuenta pasiva. Así de sencillito, así de facilito. Y lo que hemos hecho básicamente el día de ayer es unir fondos, unir préstamos en los cuales tienes cuentas activas, préstamos y adicionalmente tienes un depósito en garantía que vas a poder ir liberando mensualmente y esa unión de los dos finalmente hace que tengas una tasa de costo efectivo consolidada. ¿Ok? Entonces eso es lo que hemos estado viendo hasta el día de ayer. Por favor, si tienen alguna consulta, alguna duda, les voy a pedir que me escriban por el chat. No sé si me pueden ayudar habilitándome la opción de las preguntas para poderlas ir viendo en paralelo. Y ahora lo que vamos a ver, ya habiendo acabado toda la parte de financiamiento del día de ayer, vamos a proseguir con la parte de inversiones. ¿Ok? Y hay una pregunta muy bonita que tenemos que justamente une una parte de inversiones con una parte de financiamiento que la vamos a ver en un ratito adicional, pero como ya les había comentado de manera anterior, es importante que nosotros vayamos avanzando con los temas poco a poco y luego le vamos metiendo mayor complejidad para que evidentemente tú puedas entender absolutamente todo. Entonces, acá tenemos un nuevo ejercicio justamente que es el que vamos a resolver el día de hoy y en este ejercicio tenemos básicamente tres problemas. Espero, sinceramente que lo podamos acabar el día de hoy. Si no hay, se van a quedar con un ejercicio para que se lo puedan llevar y puedan seguir practicando. Y nuevamente, como ya les habíamos comentado de manera anterior, es sumamente importante, fundamental y crítico que ustedes sigan practicando los ejercicios, porque si ustedes no practican esto que están viendo, esto que estamos resolviendo acá en clases de manera conjunta, créanme que se van a olvidar en cualquier momento y finalmente el aprendizaje no se va a quedar, no lo van a poder aprovechar como se debió haber hecho. Ok, entonces vamos a empezar con este pequeño ejercicio. Es una cuenta de inversión, ya lo habíamos conversado de manera anterior, justamente cuando veíamos todo lo que es el tema de las famosas AFPs. Entonces, ahí básicamente estábamos hablando de todo lo que son inversiones de lo que vendían a ser desembolsos recurrentes, que es algo muy importante, y a lo cual se le conoce básicamente como anualidades. Las anualidades es un concepto muy importante, ya lo habíamos revisado en la parte conceptual, porque básicamente existen muchas inversiones que se trabajan de dicha manera, como se conoce como la famosa anualidad. Yo tengo inversiones en el extranjero, o bueno, yo tengo la FP, evidentemente, en el cual pago el 10% de mi sueldo todos los meses y se va a mi fondo, evidentemente, pero adicionalmente yo agarro y tengo un portafolio de inversión en el extranjero, donde tengo acciones, etcétera, que finalmente las voy trabajando para mi jubilación adicionalmente al tema de la AFP. Todas estas transacciones que yo hago un depósito fuerte anualmente y yo lo hago de manera anual. O sea, cada mes de marzo viene mi broker, la persona con la cual yo trabajo y me dice, ok, Ángelo, este año vamos a meterle tantos dólares. Perfecto. Pum, agarramos, metemos nuestra inversión, meto mi inversión y yo poco a poco voy haciendo justamente lo que se conoce, lo que estamos viendo acá, que vendría a ser una anualidad. La anualidad que yo hago en ese caso en mi otra cuenta de inversiones es distinta a la anualidad que yo hago en mi AFP. En mi AFP yo hago una anualidad con periodos mensuales, mientras que por el otro lado
con mi ejecutivo de inversiones, yo hago anualidades de periodos anuales. Yo hago transferencias y yo hago inversiones anuales. ¿Ok? Entonces, eso de ahí viene a ser básicamente lo que se conoce como una anualidad y es lo que vamos a ver a continuación. No sé si me ayudan, por favor, con el tema de las consultas, la ventanita de las consultas para poderles ver. Todavía no lo tengo habilitado. Entonces, vamos a empezar con esta pregunta que vendría a ser la pregunta número 3, que es una pregunta bastante sencilla, bastante básica, bastante fácil, que tiene que ver mucho con el tema de las AFPs, para que ustedes puedan ir viendo cómo se resuelve todo esto de acá y para que vean finalmente, y esto es algo bastante importante, cómo es que finalmente uno puede llegar a tener un fondo de una AFP normalmente a los 65 años, 63 años. Yo conozco gente que tiene fondos de más de medio millón de soles a los 60 años. Evidentemente son personas que tienen sueldos relativamente altos, pero finalmente todo funciona de la misma manera y ustedes lo van a poder observar acá con sueldos medianos, por así llamarlos. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar a hacer el ejercicio. Permítame un segundito. Ya se habilitó la parte de preguntas, entonces permítame un segundito solo para ponerla en mi pantalla. Perfecto. Muy bien, señores. Entonces empezamos. Tenemos esta pregunta número 3, y nos dice lo siguiente. Su padrino actualmente tiene 55 años y está pensando seriamente en su futuro una vez que se jubile. Decide sincerarse con usted y le comenta que actualmente tiene en un fondo, o sea, su fondo de pensiones, 225.000 soles. Entonces voy a poner acá SIC inicial y dice que tiene nuestro padrino 225.000 soles. Hasta ahí no deberíamos tener ningún inconveniente. Perfecto. ¿Qué más nos está diciendo acá? Su sueldo mensual es de 4.200. Acá voy a poner el sueldo. El sueldo en el periodo, voy a poner el sueldo número 1. Su sueldo número 1 va a ser de 5.000 soles. Y dice que, acá está, 4.200, perdón, 4.200 soles. Pero le comenta a su jefe que le prometió que si termina exitosamente el proyecto actual en el cual él está metido, aumentará a 5.000 soles. Entonces vamos a tener un sueldo número 2 en el cual podrías llegar a 5.000 soles. ¿Ok? Y 3 años después, dice, 3 años después, vas a ascender a supervisor y vas a ganar 5.600 soles. Perfecto. Entonces, estos son los sueldos que va a manejar nuestro querido padrino. Hasta ahí no deberíamos tener ningún inconveniente, que es la información básicamente que nos están entregando. Se estima que el proyecto lo terminará dentro de 4 años. ¿Ok? Entonces ya tenemos un plazo en el cual vamos a cambiar entre el sueldo 1 y el sueldo 2 en 4 años. Asimismo, el padrino siempre ha sido muy averso al riesgo, por lo que actualmente se encuentra en el fondo de pensiones del tipo 2 que paga una TEA del 10%. Hoy en día tenemos un fondo 2 que paga una TEA del 10%. Cuando le hagan el primer aumento de sueldo, cambiará a un fondo de pensiones del tipo 1 que paga 7.5%, y cuando hagan el último aumento de sueldo, cambiará al fondo tipo 0, en el cual paga una TEA del 4.25%. Esta es la TEA que tú estarías recibiendo básicamente en el fondo en el cual estaríamos trabajando, ¿ok? Hasta ahí no deberíamos tener problema. Con esta información, tomando en cuenta el año financiero, se le pide lo siguiente y nos piden que hagamos unos cálculos. Para poder iniciar esto de acá, yo lo que voy a hacer primero, te voy a explicar un poco de dónde sale esto de acá, qué cosa es el fondo 1, fondo 2, fondo 3, fondo 0, ¿ok? Porque no necesariamente todo el mundo lo conoce. Esto de acá sirve en el fondo, en el sistema previsional privado, ojo, de Perú. Es muy similar en Chile y en otros países donde existe todo lo que vendría a ser los famosos fondos privados de pensiones. ¿Ok? La dinámica es muy similar, así que yo los voy a presentar por acá para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a abrir nuestra pestañita de Google y una vez que abrimos nuestro internet, vamos a entrar, por ejemplo, en el caso de Perú, vamos a poner SBS y dentro de la SBS vas a poner tipos caramba, vas a poner tipos de fondos AFP.
Y acá tú puedes observar, yo lo tengo abierto porque siempre entro a esta página, y acá tú puedes observar en la SBS, cuando pones tipos de fondos AFP, puedes observar esta partecita que estás observando acá, que justamente es referida a lo que yo te comentaba hace un ratito. ¿Ok? ¿Cómo es eso, Ángelo?